tardes, muchísimas gracias por vuestra presencia esta tarde aquí, en esta segunda sesión del ciclo de conferencias en código abierto del curso académico 2018 y 2019. Sabéis que, aparte de las actividades docentes propias del curso de especialización en sostenibilidad e innovación social, el CESIS de la Cátedra Inditex UDC de Sostenibilidad, hacemos estas conferencias en código abierto, con lo cual lo que queremos es ganar en impacto directo a la sociedad, en especial a la comunidad universitaria, llegar a todos quienes quieran asistir a ellas y poder lograr ese objetivo que tiene la cátedra, que es mejorar la sensibilidad global sobre los temas de sostenibilidad y de innovación social. Dicho esto, yo lo primero que quiero hacer hoy es agradecer la presencia aquí del decano, Manuel Gómez Suárez, darle la enhorabuena por su reciente nombramiento y toma de posesión como decano de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de La Coruña, ofrecerle todo el apoyo de la cátedra, que es muy poco, porque somos pocos y humildes, y pedirle mucho apoyo de él, que si nos puede dar mucho más. Entonces, seguro que el saldo pues, va a ser muy positivo a nuestro favor. Es la facultad que aloja la cátedra y estamos pues, francamente agradecidos a la facultad por ese hecho. Lo segundo es disculpar la no presencia hoy aquí del rector y de la vicerrectora del campus de Ferrol y de responsabilidad social, que sabéis, los que hayáis venido ya en otras ocasiones, que asisten regularmente, que les encanta estar aquí y es muy de agradecer en estas conferencias, pero por diversas razones pues hoy no pueden estar con nosotros. Dicho esto, vamos a seguir el orden de intervenciones y ahora voy a dar la palabra a Marta Rey García, directora de la Cátedra Inditex UDC de Sostenibilidad. Cuando quieras, Marta, muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente, decano, director de la Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad TEMPE-APSA. Esta segunda conferencia en código abierto, respecto a años anteriores, quizás se ha retrasado un poquito en el tiempo y coincide con lo que es la última sesión ordinaria del programa formativo de la Cátedra Inditex UDC de Sostenibilidad, que, como sabéis, está articulada en torno a un título propio de la Universidad de La Coruña, el CESIS, el curso de especialización en sostenibilidad e innovación social. Las conferencias en código abierto son, digamos, el segundo vector de actividad. La cátedra, además de a formación, se dedica a divulgación y a concienciación de la importancia de estas temáticas a la sociedad y tendremos, además, antes de que egresen nuestra promoción, la octava ya de este CESIS, el próximo 27 de mayo, con la tercera y última conferencia en código abierto, tendremos un evento el 24 de mayo, aprovecho para invitaros a todos, que es el vector que tenemos de transferencia de conocimiento muy centrado en lo que se llama aprendizaje-servicio, ¿no? Es decir, que los propios alumnos de la cátedra puedan desplegar su aprendizaje en nuestro posgrado en organizaciones reales de nuestro entorno comunitario. Este año colaboran con esta cátedra, quiero destacarlas, Activiza, la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, Fundación Emalsa, el Grupo Naturalista Hábitat y la Asociación Pro Enfermos Mentales. Yo creo que la temática de esta segunda conferencia es una temática, edición tras edición, y ya van 8, que lógicamente la cátedra presta mucha atención, ¿no? El tema de la discapacidad, el tema de la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal de las personas con capacidades diferentes en España, yo creo que se puede ver como un vaso medio vacío, medio lleno. Yo prefiero verlo medio lleno. Yo creo que España ha sido muy pionera en cuanto a desarrollo de un entorno normativo que nos diferencia clarísimamente, no solo de otros países más lejanos, sino del entorno europeo. Pensemos que la LISMI, que fue la que, digamos, que rompió totalmente, ¿no? creó ese entorno normativo, es una ley del año 1982, si mal no recuerdo,
y ahora tenemos una LGD. Yo creo que este entorno normativo es fantástico, porque hay muchos países que no lo tienen o lo tienen desarrollado en menor grado. Pero sobre todo yo creo que lo que diferencia al caso español es que ha habido un cierto liderazgo colectivo, un cierto liderazgo compartido, desde ONCE y desde muchísimas otras entidades, una pléyade de empresas sociales, de centros de inserción, de centros especiales de empleo y también, ¿por qué no decirlo?, empresas no sociales, aunque yo creo que eso no existe, todas las empresas son sociales por definición, pero ya me entendéis, empresas privadas, algunas de ellas de gran tamaño, y también iniciativas de las propias universidades, aunque hoy no esté aquí Araceli para ponerlas en valor. Y yo creo que en ese sentido una cátedra como la que dirige Antonio Luis es un clarísimo ejemplo de que se puede hacer una colaboración efectiva entre la universidad y la empresa para abordar estas temáticas y sumarse a ese carro, ese liderazgo colectivo, para seguir avanzando en los muchos asuntos pendientes que, a pesar de que el vaso está medio lleno, seguimos teniendo en España. De manera que muchísimas gracias, lo primero, a Luis Antonio por haber aceptado hoy estar aquí. Gracias. Muchas gracias, Marta. Tiene la palabra el decano Manuel Gómez Suárez. Muchas gracias. Bueno, lo primero que quiero hacer es agradecer a Inditex y a Antonio Abril la colaboración con la universidad. La colaboración entre las universidades y las empresas generalmente no está exenta de dificultades, existe cierta desconfianza probablemente por las dos partes, pero actividades como esta muestran que no solamente es una colaboración posible, sino que es fructífera, yo creo que para las dos partes, pero desde luego por la parte que me toca estoy convencido que es muy interesante para la universidad, en particular para facultades como la nuestra, Economía de Empresa, ya no solo por la posibilidad de ver cómo piensan o cómo actúan en lo que podría ser el otro lado, aunque yo creo que todos estamos del mismo lado, sino porque permiten organizar actividades como esta que complementan, a mi juicio, a la perfección lo que podría ser las actividades más regladas, por así decirlo, que suelen formar parte de los programas formativos que se ofrecen en las universidades. Desde este punto de vista, pues tener la oportunidad de participar pues a veces del otro lado, donde estáis vosotros, donde están ustedes, en esta ocasión, desde este lado de la mesa, en esta ocasión desde este lado de la mesa, en una actividad formativa como esta, donde se habla de un tema, a mi juicio, de tanta importancia, tanta relevancia, ya no solamente desde el punto de vista económico-empresarial, sino social también, me parece que es una buena muestra de lo fructífero que puede ser la colaboración con empresas interesadas en este tipo de actividades como la responsabilidad social. Quería agradecer también a Marta, por supuesto, el extraordinario papel que está haciendo, en particular con la cátedra, también con otras actividades que lleva a cabo en la universidad, pero en particular con la cátedra, y, como no, también a Antonio, por haber accedido a venir a darnos una charla que no dudo que será muy interesante. Muchas gracias a todos también por estar aquí y muchas gracias a ti. Muchas gracias. Yo, por mi parte, muy brevemente, es decir, yo estoy absolutamente orgulloso del compromiso con la diversidad en general y con el compromiso con la discapacidad que tiene esta universidad. Y yo creo que tengo motivos para estarlo y que seguro que es un sentimiento compartido por seguro que por todos los que estáis aquí y por muchas otras personas que sienten ese compromiso. Yo siempre digo que el tema de la discapacidad no es un tema que afecte solo a determinadas personas y a sus familias. Es un tema de toda la sociedad y, por consiguiente, hay que darle una respuesta desde un compromiso global de la sociedad. Y eso es precisamente lo que yo creo que está haciendo esta universidad. No está aquí la vicerrectora de Responsabilidad Social y no está el rector, pero yo un poco voy a tratar de cubrir su ausencia. Fruto de ese compromiso de la universidad con la discapacidad es el programa Espacio Compartido, que seguro que conoceréis, que es una iniciativa conjunta de la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y del Consejo Social, dirigido a facilitar la formación universitaria de personas con discapacidad cognitiva leve, que se hace posible gracias a la financiación generosa del Grupo Banco Santander, concretamente a través de Santander Universidades y de la Fundación Universia.
En esa línea de compromiso, pues en su día hicimos unas jornadas sobre discapacidad e inclusión en el ámbito universidad-empresa. Fruto de esas jornadas es esta publicación que yo tengo en este momento en la mano. Hay un capítulo que está redactado precisamente por nuestro conferenciante hoy, Antonio Luis Martínez Pujalte. Yo tengo el honor de haber podido hacer el prólogo. Y hay también un artículo de la vicerrectora de Responsabilidad Social, de Araceli Torres. Voy a leer unas frases de su intervención. Dice, el Plan Estratégico UDC 2020 recoge como principio de actuación de la Universidad de La Coruña el fomento de una cultura de no discriminación y propugna que el acceso universal a la educación debe de regirse exclusivamente por criterios de mérito y capacidad. Esta declaración de principios nos obliga a trabajar para hacer efectiva la igualdad de oportunidades y para garantizar el ejercicio de los derechos de todas las personas a acceder a la enseñanza superior con garantías de igualdad. Entendemos que una universidad comprometida y socialmente responsable no solo tiene objetivos docentes, científicos o de transferencia del conocimiento, sino también sociales. En el año 2004, 3 años antes de la publicación de la reforma de la Ley de Ordenación Universitaria, nuestra institución se enriqueció con la puesta en marcha de una unidad dedicada especialmente a atender a los miembros de la comunidad universitaria con necesidades especiales derivadas de la discapacidad o de otras formas de diferencia frente a la población mayoritaria. Esta unidad de atención a la discapacidad tiene como principal cometido facilitar la plena inclusión del estudiantado, del profesorado y del personal de Administración y Servicios que por razones psíquicas, físicas, sensoriales o socioculturales presentan dificultades asociadas a su discapacidad. La actividad de este servicio universitario está dirigida actualmente a vencer las barreras externas e internas que hacen más complejo el acceso a la educación superior o al desarrollo del puesto de trabajo en condiciones de máxima igualdad. Es decir, un profundo enfoque de atención y compromiso con la discapacidad, primero en el ámbito de la formación en la educación superior y luego en un puesto de trabajo en condiciones de máxima igualdad. Es decir, si no es fácil la formación universitaria de las personas con discapacidad, en general la educación, la formación de las personas con discapacidad, evidentemente no es nada fácil tampoco su empleabilidad. Fijaos que, según el informe del Instituto Nacional de Estadística, el empleo de las personas con discapacidad 2016, Galicia es la comunidad autónoma con la tasa más elevada de población con discapacidad de toda España y en donde a su vez se presenta la menor tasa de actividad y empleo de las personas con discapacidad. Es decir, que yo creo que está absolutamente justificado que esta universidad pues tenga un verdadero compromiso con ese tema. Antonio Luis, nuestro conferenciante de hoy, es director de la Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad TEMPE-APSA de la Universidad Miguel Hernández de Elche, es una universidad pública. Para los que no estéis familiarizados con la estructura del Grupo Inditex, pues deciros que TEMPE es la sociedad del Grupo Inditex que se encarga de la fabricación de calzado y de complementos, fundamentalmente bolsos. Y como parte un poco de la preocupación y compromiso social del Grupo Inditex, pues es una empresa que desarrolla diversas actividades de compromiso social y una de ellas es esta cátedra que tiene mucho que ver con nuestra cátedra de sostenibilidad e innovación social. Nosotros le llamamos la cátedra hermana, en la Universidad de Elche, el proyecto de APSA, y que junto con Espacio Compartido pues configura pues un núcleo de actividades que yo creo que refleja ese compromiso y nuestra intención de mejorar la vida de las personas con discapacidad. Hace o desarrolla el título de experto universitario en tareas auxiliares en tienda. Yo he participado, este año no lo voy a poder hacer por un tema de calendario, pero he participado en la entrega de diplomas ya de 2 promociones y son cosas que te quedan grabadas. Me quedó grabada concretamente pues aquella expresión, más que expresión, aquel grito, ¿no?, de aquella alumna, Antonio, no me acuerdo del nombre, cuando dijo la voz, yo puedo. Y ese yo puedo lo dijo con una convicción y con una fuerza, pues que son de esas cosas que te quedan grabadas. Naturalmente que pueden, y eso es precisamente lo que nosotros tenemos que conseguir. El objetivo de la cátedra es impulsar la investigación y la formación en el ámbito de la discapacidad con la finalidad, sobre todo, de promover la inserción laboral de las personas con diversidad funcional. Esto es importante. Es decir, todos los proyectos de ámbito social que desarrolla el Grupo Inditex tienen que ser proyectos sostenibles por sí mismos, rentables.
O sea, proyectos que en sí mismos den beneficios y, por tanto, sean sostenibles. Y todos los que tienen relación con la educación o la formación van dirigidos a la inserción laboral. Es decir, nosotros en TEMPE, en esta cátedra, decimos en el proyecto que desarrolla también el Grupo Inditex de tiendas for and from, especialmente pensadas para personas con discapacidad, tanto en la atención a la clientela como en la clientela en sí misma, nosotros decimos que el objetivo de inserción laboral se cubre cuando esas personas pasan de esos proyectos a desarrollar una actividad profesional normal, adaptada a sus condiciones, pero normal, pues en una empresa y fuera de un proyecto que tenga ese matiz de compromiso funcional a favor de la diversidad, ¿no? Y APSA, pues es una entidad del tercer sector que leo aquí cuál es su objetivo: acompañar y apoyar para mejorar la calidad de vida de personas con diferentes capacidades durante todo su ciclo vital. Bueno, o sea que de alguna manera pues estamos hablando de proyectos de colaboración universidad, empresa, tercer sector, que sabéis que es algo en que insistimos mucho en la cátedra, porque pensamos que una de las grandes asignaturas pendientes que tiene la sociedad española, o desde luego tiene mucho que mejorar, es en los temas de colaboración entre universidad, empresa y, en este caso, también en el ámbito del tercer sector. Unir fuerzas, esfuerzos y crear sinergias en estos proyectos es absolutamente rentable y genera pues un aumento exponencial de los efectos del impacto en la sociedad y la mejora de la situación social. Por lo demás, Antonio Luis es doctor en Derecho por la Universidad de Valencia, profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en la que fue el primer decano de su Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas entre 1997 y 2000. Amplió estudios en las universidades de Múnich y Edimburgo y ejerció también su labor docente como profesor invitado en las universidades de Navarra, Budapest, en la Austral de Buenos Aires y en la de Piura, en Perú. Es autor de 4 libros y de más de 60 artículos en revistas científicas y libros colectivos. Ha prestado atención a diversos ámbitos de investigación, tales como la teoría general de los derechos fundamentales o el estudio de los sistemas electorales y los mecanismos de participación ciudadana, pero desde hace más de 10 años su línea de investigación principal es el derecho de la discapacidad, tal y como se pone de manifiesto en su último libro, Discapacidad y Derechos Fundamentales, así como en el reciente libro colectivo que ha coordinado, Nuevos horizontes en el derecho de la discapacidad hacia un derecho inclusivo. Es patrono de la Fundación Derecho y Discapacidad, como ya he dicho, director de la Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad TEMPE APSA, y además ha ejercido también diversas responsabilidades públicas, entre ellas la de director del Gabinete del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales del Gobierno de España entre 2002 y 2004 y teniente de alcalde de Acción Social del Ayuntamiento de Elche entre 2011 y 2015. Es decir, yo no sé si se pueden desarrollar actividades más variadas en ámbitos de la universidad, de la empresa privada, de la empresa pública, de la administración pública, del Gobierno Central de España, del Gobierno local, del Ayuntamiento de Elche, etcétera, etcétera. Desde luego, no sé si nos lo sabrá contar, vamos a ver, pero experiencia variada la tiene y mucha, ¿no? Muchísimas gracias, Antonio, por estar hoy con nosotros. Es un lujo y una satisfacción para la cátedra y te escuchamos. Muy bien. Gracias. Yo quisiera, en primer lugar, expresar mi más sincera gratitud a la Universidad de La Coruña por la invitación a pronunciar esta conferencia y, en especial, a la Cátedra Inditex de Sostenibilidad, a su directora, Marta Rey, y al presidente del Consejo Social, don Antonio Abril, y muchas gracias también al decano por acompañarnos esta tarde. Y con el permiso de la mesa, yo me voy a poner de pie y voy a hablar más bien. Me gusta más desarrollar las conferencias, pues es un espacio que permita más la interacción y, por tanto, me pondré de pie y creo que tengo un micrófono para ello. Se oye, ¿no? Bien, yo voy a desarrollar esta conferencia en 2 partes. Primero, la primera parte es una parte más teórica, en la que voy a hacer algunas reflexiones sobre el empleo, sobre la situación del empleo de las personas con discapacidad intelectual, y una segunda parte más práctica, en la que contaré concretamente qué estamos haciendo en mi universidad, en la Universidad Miguel Hernández, con esa finalidad de mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad intelectual. Y si hay tiempo y todo funciona, pues terminaremos con el testimonio, con un vídeo que recoge el testimonio de un alumno nuestro que ya ha logrado su inserción laboral, que fue uno de esos alumnos a los que don Antonio Abril el año pasado le dio el diploma, ¿no? He titulado esta conferencia Vencer las barreras.
¿Por qué? Va un poco al revés. Ahora sí. Bien, es que no sé si le estoy dando bien también, pero he titulado esta conferencia Vencer las barreras porque yo creo que es evidente, y tenemos que comenzar por esa constatación, que existen importantes barreras para la inserción laboral de las personas con discapacidad en general y de las personas con discapacidad intelectual en particular. Y eso lo refleja esta tabla, estos datos, que esta gráfica lo que recoge es una comparación entre la tasa de empleo de la población con discapacidad y sin discapacidad, distinguiendo después entre los diversos tipos de discapacidad. La tasa de empleo, como muy bien sabéis, es el porcentaje de personas entre 16 y 64 años que tienen un puesto de trabajo. En el caso de la población sin discapacidad, esa tasa de empleo es del 62,8% en España. Los datos son del último informe del Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo de la Fundación 11, y en cambio, me he ido atrás. En cambio, la tasa de empleo de la población con discapacidad es muchísimo más baja, es del 25,3%. Pero si diferenciamos entre los distintos tipos de discapacidad, no todos están puestos los textos, pero en fin, las personas con discapacidad auditiva tienen una tasa de empleo del 45,1%, las que tienen discapacidad visual del 40,1%, las que tienen discapacidad física del 31,7%, las personas con discapacidad intelectual tienen una tasa de empleo del 20%, y todavía, en una situación peor que las personas con discapacidad intelectual, en el punto más bajo de esa barra se encuentran las personas con discapacidad psicosocial o enfermedad mental, que tienen una tasa de actividad de solo el 14,3%. De cada 5 personas entre 16 y 64 años con discapacidad intelectual tiene un puesto de trabajo. Y yo creo que eso es una situación injusta y que es una situación que debemos corregir. Es injusta porque significa que las personas con discapacidad intelectual tienen menos oportunidades, dado que el empleo es el principal vehículo para alcanzar la plena igualdad de oportunidades, para alcanzar una auténtica igualdad de oportunidades, y es el principal cauce para participar en la sociedad y para alcanzar una vida digna. Y las personas con discapacidad intelectual tienen más dificultades para tener oportunidades para poder participar en la sociedad y para poder tener una vida digna. ¿Y qué tenemos que hacer para cambiar esta situación? Pues yo creo que hay muchas cosas que podemos hacer y yo voy a esbozarlo de una manera muy rápida en esta sesión. Pero creo que es importante, que una cosa importante que tenemos que hacer es que tenemos que impulsar cambios legislativos. Yo no estoy tan de acuerdo con esa visión que me ha dado la impresión que ha sido demasiado positiva, que planteaba Marta en su intervención inicial. A mí me parece, realmente ha citado Marta la LISMI de 1982, pero en realidad las medidas para promover la inserción laboral de personas con discapacidad empezaron antes. La primera norma jurídica que establece incentivos a la inserción laboral de personas con discapacidad, lo que entonces se llamaba minusválidos, es una ley franquista, es del año 73, creo exactamente, ¿no? Bueno, llevamos 45 años con un modelo de promoción de la inserción laboral de las personas con discapacidad que yo creo que no ha funcionado y que se encuentra ya agotado, ¿no? Porque es verdad que se han conseguido cosas, es verdad que hay más personas con discapacidad empleadas que hace 45 años, obviamente. Es verdad que ha habido en nuestro país, por suerte, importantes agentes sociales que han hecho mucho por la discapacidad, como la ONCE y el Grupo Social 11, que citaba Marta, pero creo que el modelo no ha funcionado y los datos lo reflejan. ¿Y no ha funcionado por qué?
Uno de los principales instrumentos para mejorar la inserción laboral de las personas con discapacidad que tenemos en nuestro país es la cuota de reserva. Es decir, que las empresas de más de 50 trabajadores tienen que contratar al menos a un 2% de personas con discapacidad. Bueno, yo creo que este es un instrumento muy útil y es un instrumento justificado, muy justificado, porque es una medida de acción positiva para incentivar la inserción laboral de un colectivo que tiene dificultades en esa inserción, pero yo creo que está mal regulado y mal aplicado. Está mal regulado en primer lugar porque se aplica a muy pocas empresas. Empresas de más de 50 trabajadores en España son solo el 8%, ¿no? Es verdad, hay que reconocer que en las pequeñas empresas no se pueden establecer, en las empresas muy pequeñas no cabría establecer obligaciones de este tipo. Pero por poner algunos ejemplos, la obligación de contratar a personas con discapacidad en otros países europeos, en Austria, es para las empresas que tienen al menos 25 trabajadores, en Francia 20 trabajadores, en Alemania 16, en Italia 15 trabajadores. Pues yo creo que este es un camino que hay que seguir. La cuota además en España es muy baja, es del 2%. Por volver a la comparación, en Alemania es el 6%. En Italia es el 7%, es un trabajador en las empresas entre 15 y 35 trabajadores, dos entre 36 y 50, y el 7% en las empresas con más de 50 trabajadores. O sea que habría que mejorarla, ¿no? Pero además es que encima de que es una cuota baja, etcétera, etcétera, encima se aplica mal, porque se hace lo que se llama el redondeo a la baja, es decir, que una empresa que tiene hasta 99 trabajadores solo tiene la obligación de contratar a una persona con discapacidad, no empieza la obligación de contratar el segundo hasta que no tienes 100 trabajadores. Eso no es lógico. Quizás sería más lógico que se permitiese una fracción, yo que sé, que por ejemplo una empresa con 75 trabajadores tuviera que contratar trabajador y medio, es decir, uno a tiempo completo y otro a tiempo parcial. Pero es que además en España ni siquiera se computa la jornada laboral a efectos de calcular la cuota de reserva. Es decir, que una empresa de 50 trabajadores o de 99 trabajadores cumple con la cuota de reserva teniendo un trabajador que trabaje 1 hora a la semana. No se exige que sea tiempo completo, basta con que haya un trabajador que tenga un contrato de 1 hora semanal y eso ya cumple la cuota de reserva, ¿no? Y luego hay un recurso muy fácil a las medidas alternativas, es decir, las empresas pueden eximirse de esa obligación de contratar a personas con discapacidad con medidas alternativas, por ejemplo, con una subvención, dando una subvención a asociaciones que trabajan para la atención de personas con discapacidad, pero eso yo creo que no es del todo acertado, porque en realidad eso no en todos los casos es algo que incentiva y que incrementa el empleo, ¿no? Creo que habría que rediseñar las medidas alternativas que fueran medidas que efectivamente incrementasen las posibilidades de empleo y que se restringiesen a casos excepcionales. Y lo más gordo, lo más curioso de la cuota de reserva es que las sanciones por no cumplir la cuota de reserva son mucho más bajas que el coste de cumplirla. Con lo cual, por ejemplo, un empresario que la sanción en su grado máximo, que exige reiteración en la infracción, está entre 3.000 y 6.000 euros. En cambio, la medida alternativa de dar una subvención es 9.000 euros por trabajador que se hubiera ido a contratar. Entonces la empresa lo que dice, pues yo qué voy a, pues, ¿por qué voy a cumplir? Si me ponen la multa es más barato que cumplir, ¿no? Con lo cual es evidente que todo esto tenemos que cambiarlo. Igual que tendríamos que cambiar, yo esto lo voy a plantear de una forma menos clara, es decir, no tengo yo tampoco una posición completamente definida, pero yo no sé hasta qué punto los incentivos económicos que las empresas tienen para contratar a personas con discapacidad son realmente útiles, es algo que mueve a contratar. Quizás habría que revisarlo también y convertir esos incentivos económicos realmente en subvenciones que fuesen destinadas a la adaptación de los puestos de trabajo, a que
que fuesen destinadas a que los costes que puede tener para la empresa contratar a una persona con discapacidad, pues desde que tiene que realizar una adaptación física del espacio o poner un apoyo si se trata de una persona con discapacidad intelectual, pues necesita quizás durante algún tiempo de ese trabajo el apoyo de un preparador laboral. Bueno, todo eso que son costes que la empresa tendría para que una persona con discapacidad pueda realizar adecuadamente su trabajo, pues lo que tendríamos que hacer es destinar esas subvenciones a sufragar esos costes. En todo caso, creo que hay que hacer cambios legislativos, creo que hay que revisar el modelo de promoción de la inserción laboral de las personas con discapacidad y, de hecho, el CERMI ha reclamado ya reiteradamente una nueva ley de promoción de la inserción laboral de las personas con discapacidad. ¿Qué más tenemos que hacer? Por supuesto, yo creo que no todo consiste en cambios legislativos. Creo que es muy importante realizar una tarea, y en ese sentido, pues la tarea que hace esta cátedra es muy positiva, porque creo que es muy importante realizar una tarea de sensibilización de las empresas. Las empresas tienen que apostar por la inserción laboral de personas con discapacidad. Es una minoría muy relevante, es en torno al 9-10% de la población, y además, como ahora después diré, yo creo que contratar a personas con discapacidad merece la pena. Pero no carguemos tampoco no echemos la culpa de la situación únicamente a las empresas. Muchas veces las empresas no contratan a personas con discapacidad. Nosotros hemos hecho realizamos el año pasado un focus group con empresas del sector del calzado, que es el sector más potente de la provincia de Alicante, para ver qué barreras se encontraban en la contratación de personas con discapacidad. Y lo que principalmente nos decían es que primero, que no tenían información, y segundo, que no sabían qué tareas podían desarrollar, en concreto, las personas con discapacidad intelectual. Claro, ahí eso lo que me lleva a afirmar es que es muy importante el papel de las familias, de las asociaciones, de las entidades sociales, por un lado, para realizar una función de intermediación, para ayudar a las empresas a tener a su disposición perfiles idóneos de personas con discapacidad y ayudarles a superar las dificultades, a superar el reto. Contratar por primera vez a una persona con discapacidad siempre, y sobre todo si es una persona con discapacidad intelectual, siempre es un reto. Y hay que ayudar a la empresa en ese proceso, ¿no? Y esa es una tarea fundamentalmente de las asociaciones. Y, por supuesto, hay que concienciar también a las personas, a las propias personas con discapacidad intelectual y a sus familias, de que ellos mismos tienen que trabajar para mejorar su empleabilidad, para tener la cualificación necesaria para obtener un puesto de trabajo. Tienen que salir de la zona de confort y buscar todas las oportunidades posibles de mejorar su formación. Yo el otro día estaba con una madre que tiene un hijo de 21 años con discapacidad intelectual y estábamos hablando, esta madre había venido a verme para informarse sobre el programa del que ahora os hablaré, que ofrecemos en la cátedra. Y yo le dije, aquí lo principal que hay que conseguir, el principal requisito para que le admitamos es que él quiera formarse. Esto es exigente, o sea, venir a la universidad, para una persona con discapacidad intelectual, yo conozco algún caso de alumnos nuestros que estaban graduados, que antes de que se iniciase nuestro programa, lo que estaban era haciendo, todas las entidades sociales realizan una gran labor, pero unas con más profesionalidad que otras, y en concreto, ahora me estoy acordando de una chica que lo que hacía todos los días era ir a un centro de una asociación y hacía manualidades. Claro, es mucho más cómodo hacer manualidades que venir a la universidad, tener que estudiar y tener que hacer exámenes, como hacen las personas con discapacidad intelectual que vienen a nuestro programa. Ahora, es mucho más útil. Esta chica hoy es dependiente de una cadena de grandes almacenes, vamos, concretamente de Hipercor, ¿no?
lo que jamás habría soñado si se hubiera quedado haciendo manualidades en el centro, ¿no? Por tanto, es importante también que incidamos sobre las propias personas con discapacidad y sus familias. ¿Por qué? He dicho antes, y voy a volver ahora a las empresas, ¿por qué merece la pena contratar a personas con discapacidad? Bueno, esto lo debería decir mucho mejor quien está en el otro lado, en el mundo de la empresa, ¿no? Pero bueno, por la experiencia que yo tengo de trato y formación a personas con discapacidad, pues a mí me parece que es que contratar a personas con discapacidad merece la pena por muchísimas razones. Podríamos decir que en primer lugar merece la pena porque, sobre todo para las empresas de más de 50 trabajadores, bueno, pues, al final cumplir la ley es interesante, ¿no? Las leyes están hechas para que las cumplamos, no para que las evadamos porque las sanciones son muy bajas. Entonces, las empresas de más de 50 trabajadores tienen una obligación de cumplir esa ley, ¿no? En segundo lugar, aunque yo ya he dicho que no sé hasta qué punto esto es útil, pero es verdad que la contratación de una persona con discapacidad está premiada con incentivos económicos y fiscales. Esta puede ser otra razón. Pero para mí la razón más importante es la tercera. Yo creo que las personas con discapacidad y las personas con discapacidad intelectual en concreto tienen mucho que aportar a las empresas, porque tienen dos condiciones que son muy importantes para el trabajo en un grado mucho más alto que los demás, que es la motivación, porque les cuesta llegar a tener un puesto de trabajo y cuando lo tienen están mucho más motivados. Y luego la resiliencia, la capacidad de superar las dificultades. Las personas con discapacidad intelectual son personas que han sufrido a lo largo de su vida, por ejemplo, y sobre todo, y yo he oído muchas veces contar esas experiencias a personas con discapacidad intelectual, han sufrido el acoso en el colegio. Y eso es esa vivencia la tienen todos. Y por tanto, esas dificultades que han vivido les llevan a ser más fuertes y tener más capacidad para superar las dificultades. Indudablemente, entre las personas con discapacidad como sin discapacidad hay de todo, ¿no? No se puede generalizar, pero creo que en términos generales las personas con discapacidad tienen, y sobre todo con discapacidad intelectual, tienen dos condiciones que son la motivación y la resistencia frente a las adversidades en mayor grado que las demás personas. Y por tanto, y eso es útil para el puesto de trabajo, y eso hay que valorarlo, ¿no? Y yo creo que eso es un aliciente para contratarlas. Por eso yo creo que también tener personas con discapacidad puede constituir un factor de competitividad, por muy diversas razones, porque también te da una imagen social, etcétera, etcétera. Creo que es muy importante una cuestión a la que hacía referencia antes don Antonio Abril y lo señalaba en relación con la universidad, pero se puede aplicar igualmente a la empresa. Creo que es muy importante la integración de la diversidad. Esa sería otra de las razones por las que merece la pena contratar a personas con discapacidad. Y luego, al final, todo eso se traduce, y la Universidad de Barcelona, donde hay también una cátedra que se trabaja en temas de inserción laboral de personas con discapacidad, en este caso una cátedra financiada por la Fundación ADECO, la Universidad de Barcelona ha realizado un estudio empírico en el que demuestra, a través de habiendo examinado a un conjunto de empresas de Cataluña, que, por un lado, la presencia de personas con discapacidad en la empresa genera un mejor clima laboral en la empresa y que al final repercute positivamente en los resultados económicos. Las empresas que tienen a trabajadores con discapacidad tienen mejores resultados económicos que las empresas que no tienen personas con discapacidad. Otra razón por la cual creo que es importante que las empresas contraten a personas con discapacidad es porque por la conciencia de la responsabilidad social en remediar una situación injusta. Y luego yo creo que el resumen de todo esto, o de muchas de estas cosas, me llevan al final. Luego al final hay una razón que también yo la he visto, ¿no? La he visto en personas como el director de RSC de Tempe, de la empresa Tempe, con el que antes hablábamos, Paco González, o en otras empresas de Elche
que integran a personas con discapacidad y que han visto cómo funcionan las personas con discapacidad en la empresa, al final, tener a personas con discapacidad en tu empresa, haber ayudado a personas con discapacidad, te hace más feliz. Y por tanto, no solo eres un buen empresario, sino que además eres más feliz, ¿no? Por eso, por todas esas razones, yo creo que contratar a personas con discapacidad merece la pena, ¿no? Y que por eso es muy importante, y es muy importante que este mensaje seamos capaces de transmitirlo, ¿no? y lo hagamos llegar a las empresas. Bueno, ¿qué hacemos nosotros en Elche? Y comienzo la segunda parte de mi intervención, ¿no? La parte más práctica. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Bueno, como background, como telón de fondo, tengo que hacer referencia a que APSA y TEMPE, que ya han sido presentadas, TEMPE, la empresa del grupo Inditex que realiza el calzado y los complementos de calzado para todas y los complementos para todos los formatos comerciales del grupo, y que es una empresa radicada en Elche, es la primera empresa de Elche, es una empresa que tiene, yo creo, ya me pierdo, ¿no? Porque cada día las cifras son distintas, pero vamos, creo que tiene ya más de 2.000 trabajadores. Y APSA es la asociación, la entidad de atención a personas con discapacidad intelectual más importante de la provincia de Alicante. Presta servicios a alrededor de 2.000 personas con discapacidad intelectual en sus familias y sus familias. Tiene unos 300 profesionales y tiene sedes en distintos municipios de la provincia, y además un principio que tiene APSA es que atiende a las personas con discapacidad durante todo el ciclo vital. Empiezan por la atención temprana, tienen centros de atención temprana y tienen personas con discapacidad que ya se encuentran en una edad superior a la de jubilación, ¿no? Por tanto, sí, y muchas de ellas han estado toda la vida, ¿no? Porque APSA comenzó en 1962. Pues bien, estas dos entidades tienen una relación muy estrecha desde el año 2007, TEMPE empezó a hacer cosas, a trabajar en proyectos con APSA, y en esta cooperación hubo dos hitos muy destacables. El primero de ellos es, se ha hecho también referencia a este proyecto del grupo Inditex, la creación de una tienda For and From en Elche, las tiendas For and From son referentes en la accesibilidad y además son tiendas que tienen la totalidad o una parte muy alta de su plantilla son personas con discapacidad. En el caso de la tienda de Elche, pues hay personas con discapacidad física, personas con discapacidad sensorial, y entre ellos, entre los 9 empleados creo que tiene la tienda de Elche, pues hay 4 que son personas con discapacidad intelectual, y esas personas procedían, APSA prestó un apoyo muy importante en este caso en la creación de esta tienda y las personas con discapacidad intelectual que trabajan en la tienda de TEMPE, en la tienda For and From de Elche, pues son personas que procedían de APSA, y APSA ha prestado todo el apoyo necesario para la integración de esas personas en la tienda. En el año 2013, APSA y TEMPE decidieron dar un paso más, y con la idea de que no solo pudieran beneficiarse de esta formación pues esas pocas personas que podían ser contratadas en la tienda, sino ampliarlo y además de esta manera ofrecer personas formadas, personas con discapacidad intelectual formadas al resto de las industrias del calzado de Elche, como ya he dicho antes, nuestro principal sector industrial, pues en el año 2013 TEMPE y APSA pusieron en marcha un curso de auxiliar de tienda y paquetería, un curso que inicialmente era un curso relativamente corto, se impartía en las instalaciones de TEMPE, era un curso de 250 horas, completado por 150 horas de prácticas en empresas, y en las 3 ediciones que este curso se desarrolló, pues tuvo cada año 8 alumnos, y la experiencia de estos cursos fue muy positiva, y algunos de los alumnos pues tuvieron un trabajo después de completar el programa. Y finalmente, en el año 2015, APSA y TEMPE decidieron dar un paso más, y entonces fue cuando vinieron y hablaron conmigo. Bueno, ya yo con APSA también tenía relación por otros motivos. APSA lleva trabajando en la Universidad Miguel Hernández desde hace tiempo. Por ejemplo, la reprografía de la Universidad Miguel Hernández la tiene un centro especial de empleo de APSA, en el que casi todas las
prácticamente todas las personas que hacen las fotocopias y que se ocupan de las cuestiones relativas a edición, etcétera, no solo fotocopias, edición, hacer folletos, hacer carteles en la Universidad Miguel Hernández, son personas con discapacidad, ¿no? Sensorial, física y principalmente discapacidad intelectual, ¿no? Bueno, pues yo ya conocía a APSA, el caso es que APSA vino a hablar conmigo, bueno, y pusimos en marcha, esa foto recoge el momento de la firma del convenio con el rector de nuestra universidad, pusimos en marcha la Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad en la Universidad Miguel Hernández con 2 áreas de trabajo. Por un lado, la investigación. En este momento estamos desarrollando una investigación, por eso hablaba antes del Focus Group, sobre las estrategias para la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual, y luego la formación. Y dentro del área formativa, o dentro de ese cometido de formación, pues nuestra apuesta principal, que va muy en la línea de lo que está haciendo aquí el programa Espacio Compartido. De hecho, nosotros vinimos, antes de montar este programa, nosotros vinimos aquí a ver lo que se estaba haciendo en la Universidad de La Coruña, y fuimos también a la Universidad Autónoma de Madrid, que es la pionera, la primera que puso en marcha en España un programa de formación en la universidad para personas con discapacidad intelectual. Es decir, que aprendimos de las experiencias de otros, ¿no? Y lo que hicimos fue crear un programa de formación para el empleo para personas con discapacidad intelectual que se desarrolla en la universidad y que concluye con un título que se llama Título de Experto Universitario en Tareas Auxiliares de Tienda. Al principio lo hicimos con 400 horas, pero hemos incrementado y ahora actualmente es un programa de 700 horas de docencia terminadas, completadas por 200 horas de prácticas en empresas. Es decir, los alumnos están en la universidad desde septiembre hasta abril y luego en mayo y junio realizan las prácticas en empresas y están en la universidad de 9 de la mañana a 2:30 que tienen sus clases, ¿no? Entre algunas de las asignaturas que tenemos pues son asignaturas relacionadas, pues algunas con la formación laboral general, como prevención de riesgos laborales o formación y orientación laboral, que esa la doy yo, otras relacionadas específicamente con el sector de tienda y muy orientados sobre todo al sector del calzado y textil, porque es el principal yacimiento de empleo en nuestra provincia, ¿no? Esa foto recoge una experiencia muy interesante, que es que tenemos una asignatura que se llama Actividad Física Aplicada, que consiste en utilizar la actividad física para desarrollar las habilidades y competencias que queremos formar en el resto del programa. No es hacer deporte, es utilizar el ejercicio físico como medio, por ejemplo, para mejorar las competencias de trabajo en equipo o para mejorar las competencias relacionadas con capacidad de concentración, etcétera, etcétera. Tienen también inglés y el año pasado decidimos crear un segundo programa. Y ahora tenemos 2 programas que los impartimos alternativamente, es decir, un año se da uno de los programas y el año siguiente el otro, de forma que los alumnos pueden hacer los 2 o no, o decir yo con uno me contento, ¿no? El otro programa es de tareas auxiliares de oficina. En ese programa, pues algunas de las asignaturas que son de formación laboral general, por ejemplo, prevención de riesgos laborales, formación de orientación laboral o la de actividad física aplicada coinciden, otras asignaturas cambian, otras asignaturas van orientadas al área de oficina, como por ejemplo reproducción y archivo, operaciones básicas de comunicación, tareas informática aplicada a tareas de oficina, etcétera, etcétera. Y quiero señalar también que el año pasado otro reto que nos planteamos, porque no sé, continuamente nos planteamos qué más podemos hacer, pues el año pasado dijimos, ¿y por qué nuestros alumnos, que son alumnos universitarios, por qué no se benefician también del programa Erasmus, ¿no? Y entonces hicimos un intercambio juvenil. No un Erasmus de un año completo, como hacen, pero hicimos una acción Erasmus que fue un intercambio juvenil. Hicimos un intercambio juvenil con una asociación de personas con discapacidad intelectual de Irlanda, y vinieron durante una semana un grupo de irlandeses a nuestra ciudad, a Elche, y después fuimos nosotros durante una semana a Dublín, ¿no? Este año lo hemos repetido, lo que pasa es que este año lo hemos hecho con Italia y concretamente esta conferencia la metí casi con calzador porque mañana me vuelvo
a Elche y el sábado por la mañana nos vamos a Italia. O sea, es justamente el sábado por la mañana empezamos nuestro intercambio. Bueno, quiero decir que esto ha sido una experiencia enormemente interesante. La idea, lógicamente, estos viajes incluyen visitas culturales o incluyen actividades de ocio, pero fundamentalmente son viajes formativos en los que tenemos sesiones académicas, sobre todo para comparar la situación de personas con discapacidad intelectual en los distintos países y las distintas oportunidades de empleo que se les ofrecen. Y ha sido una experiencia muy positiva y muy provechosa, porque las personas con discapacidad intelectual tienen... la discapacidad intelectual consiste fundamentalmente en la dificultad para adaptarse a situaciones nuevas. Y obviamente un viaje supone estar de forma continua teniendo que adaptarse a situaciones nuevas, con lo cual es una extraordinaria ocasión para formar las habilidades adaptativas. Y por otro lado, además, ha sido muy interesante porque les ha permitido intercambiar experiencias con jóvenes con discapacidad intelectual de su misma edad de otro país europeo, y eso ha sido muy positivo para ellos y ha sido también muy positivo para nosotros, para los profesores y los que dirigimos y los que estamos al frente de este programa y de la cátedra, porque nos ha ayudado también a aprender y a ver cosas nuevas. Y con ello quiero concluir pues señalando un poco cuáles son lo decía también en esas jornadas que se recogen en el libro del que hablaba antes Antonio Abril, ¿no? ¿Cuáles son qué supone para las personas con discapacidad intelectual y para todos, qué supone el que haya una formación universitaria para personas con discapacidad intelectual? Pues supone, primero, que el primer beneficio es para la comunidad universitaria en su conjunto. Esto propicia que la universidad se convierta en un entorno inclusivo, ayuda a los estudiantes a aceptar la diversidad y, de hecho, nosotros contamos con estudiantes de otros grados de la universidad, con estudiantes de psicología, con estudiantes de derecho también, que colaboran de actividad física y de ciencias de la actividad física y del deporte, en la asignatura de actividad física aplicada, que colaboran en la docencia de algún modo colaboran en las distintas asignaturas, y eso es interesante. Y al final, pues poco a poco la universidad va sabiendo que nosotros estamos ahí, y por ejemplo el año pasado pues fuimos invitados expresamente. El año pasado se celebró el Congreso de Estudiantes de Relaciones Laborales en Elche, el Congreso Nacional, y los organizadores del Congreso quisieron que de manera expresa nos invitaron porque querían que nuestros alumnos participasen en el Congreso, y de hecho participaron, asistieron a algunas de las sesiones del Congreso, y bueno, porque ya se va conociendo en la universidad que estamos ahí, y eso yo creo que es un aprendizaje para todos, ¿no? Por supuesto, para las personas con discapacidad intelectual en sí mismas, pues indudablemente este programa es extraordinario porque mejora su autoestima y sus habilidades sociales de una manera decisiva. Este es el aspecto más importante y el que nosotros hemos podido ver durante estos años. Hay una cosa fundamental, y es que la universidad, queramos o no, lo queremos, ¿no? Pero a veces pensamos que ha perdido prestigio como institución, pero sigue siendo una institución muy apreciada, ¿no? Y para una persona con discapacidad intelectual, sentirse alumno universitario es enormemente importante, ¿no? Y eso es una gran ayuda, les ayuda enormemente a mejorar su autoestima y sus habilidades sociales, ¿no? Y comienzan a verse a sí mismos como personas, como estudiantes universitarios, más que como personas con discapacidad. Desde luego, pues esa mejora de las habilidades sociales y adaptativas se ha dado muy especialmente, como os decía, durante la experiencia del intercambio. Es muy importante también poner de relieve que nuestros alumnos siguen el régimen normal de la universidad, es decir, que tienen clases de diferentes asignaturas, con diferentes profesores, que tienen un horario, que tienen exámenes, etcétera, etcétera, y eso también ayuda en una gran medida a mejorar sus habilidades adaptativas, ¿no?
Por supuesto, esta foto es de nuestra llegada a Dublín el año pasado, ¿no? Otro de las ventajas de un programa de esta naturaleza es que pone a disposición de las personas con discapacidad intelectual infraestructuras y servicios que la universidad ofrece, como por ejemplo la biblioteca o instalaciones deportivas a las que de otra forma no tendrían acceso. Nuestros estudiantes son usuarios de la biblioteca. Quizás no van a sacar un libro de, no sé, de macroeconomía, pero en nuestra universidad también hay libros, la biblioteca también tiene libros de lectura, libros clásicos, libros de literatura, novelas, etcétera, etcétera, y nuestros alumnos los usan, son usuarios de la biblioteca, ¿no? Y finalmente, este programa incrementa las oportunidades de tener un puesto de trabajo. Nosotros, no es que es muy difícil el empleo de las personas con discapacidad intelectual, pero tenemos experiencias positivas y vamos consiguiendo inserciones laborales. Voy a dar un dato. Uno podría decir, pues para eso, uno podría pensar que es un dato muy bajo. Bueno, es más alto que la media, con lo cual ya eso lo hace importante, ¿no? Nosotros tenemos aproximadamente en el entorno de un 35% de inserción laboral. Nuestros alumnos de estas 3 promociones hemos conseguido insertar laboralmente ya al 35%. Bueno, ¿es un dato bajo? Desde luego, si se compara con la media, no, es el doble, es prácticamente el doble, ¿no? Hay que seguir trabajando, pero bueno, vamos abriendo camino. Tenemos alguna experiencia muy positiva, por ejemplo, un chico que el año pasado hizo prácticas y al día siguiente, en una cadena comercial importante, y al día siguiente, voy a decirla porque lo positivo hay que decirlo, Carrefour, y al día siguiente de acabar las prácticas, le llamaron para hacerle un contrato de 1 año. Y está trabajando en Carrefour. O sea, claro, las prácticas, el hecho de que hagan prácticas en las empresas también es un paso muy importante para que luego puedan conseguir esa inserción laboral. Y si hay tiempo, pues quiero concluir dándole la palabra a Cristian, que es un alumno que hemos tenido, que ha hecho los 2 programas. Hizo el año pasado el programa de tareas auxiliares de tienda y este año ha hecho el programa de tareas auxiliares de oficina, y nos va a contar un poco su propio testimonio. Espero que se vea y se oiga bien. Es Cristian Sánchez, tengo 29 años y soy una persona con discapacidad intelectual. Quisiera agradecer a APSA por contar conmigo para este acto tan importante para nosotros, como es la presentación del nuevo calendario solidario 2018, en el cual he tenido la ocasión de participar. Mi recorrido en la vida ha tenido luces y sombras. Cuando dejé la seguridad del colegio de primaria y entré en el instituto, me sentía un poco discriminado por mis compañeros. Simplemente por tener discapacidad me insultaban y era el centro de todas las burlas. Yo me sentía mal conmigo mismo, porque quería ser como los demás. Quería salir de fiesta y tener amigos como cualquier chico de mi edad. Yo todo me lo callaba, hasta que un día uno de los profesores me encontró en mitad del pasillo llorando. Yo no podía más. Yo nunca quise contar nada por el miedo a lo que podía pasar después. Este profesor me ayudó mucho. Les explicó a mis compañeros que simplemente por tener una discapacidad no hay motivo para juzgar ni insultar a ninguna persona. Desde ese momento, mis propios compañeros empezaron a preocuparse por mí y a ayudarme. Empecé poco a poco a sentirme algo mejor. Después del instituto, mis padres empezaron a hacerse preguntas. ¿Qué iba a ser de mí? ¿Dónde iría? ¿Estaría bien? ¿Sería feliz? Estaban preocupados por el día de mañana. Descubrimos una asociación de mi ciudad, Elche, llamada Tamarí, donde se hacen actividades de jardinería. Como a mí me gustó mucho la jardinería, pensaron que estar allí sería una buena decisión. Estuve haciendo talleres de jardinería. Conocí a muchos compañeros. Allí no me miraban raro, ni ponían malas caras. Pero tras 3 años haciendo lo mismo y sintiéndome capaz de hacer más cosas de las que me decían, pensé que me venía bien un cambio. Se lo comenté a mis padres, pero tuve que esperar. La situación no cambiaba. Yo me sentía muy agobiado, nervioso, frustrado, impotente, porque no estaba a gusto en ese sitio. Yo necesitaba ir a más.
Entonces conocimos una asociación que iba a instalarse en Elche, llamada APSA. Mis padres me preguntaron si realmente quería el cambio, porque tanto ellos como yo teníamos miedo a repetir la horrible experiencia del instituto. En el 2013 decidí apostar por mi futuro. Me llené de valentía y determinación, apoyado por mis padres y en especial por el gran apoyo de mi abuelo. Entro en APSA, en concreto en el centro de Camilo Veredes. Allí me encuentro con gente nueva y, para mi sorpresa, con 2 viejos amigos del instituto. Esto me hizo las cosas más fáciles para relacionarme con el resto de compañeros. Descubro en Camilo Ver un ambiente completamente distinto. Era nuevo, alegre y súper tranquilo, donde íbamos a aprender contenidos nuevos, a respetarnos, a ser solidarios con nosotros mismos y, lo mejor, a prepararnos para encontrar un empleo. Donde íbamos a aprender contenidos nuevos, a respetarnos, a ser solidarios con nosotros mismos y, lo mejor, a prepararnos para encontrar un empleo. No me lo podía creer, era lo que yo soñaba durante años y por fin lo había encontrado. Por primera vez me encontraba en mi sitio y a partir de aquí mi vida cambió completamente. Empiezo a formarme en un curso de ayudante de auxiliar administrativo con mi profesora Adriana, que se encuentra por aquí presente, a la cual le tengo muchísimo cariño. La considero mi amiga y mi guía. Este curso, completamente distinto a lo que yo había estudiado, me encantaba. Más tarde aparece un curso organizado por APSA y Tempe, de auxiliares dependientes de tienda, y sin dudar me apunto. En ese nuevo curso me enfrento a la vida real, un nuevo reto, ya que tengo prácticas en tiendas reales, y muy importantes, como son Picolinos, Tempe y Mustang. Fue una gran experiencia. Nunca creí que a una persona con discapacidad intelectual se le pudiera dar la oportunidad que se nos dio. Estábamos en una tienda, y no como el cliente, sino como dependientes. Terminadas estas prácticas, en las tiendas sigo mi camino convencido de que tarde o temprano y con esfuerzo encontraré un empleo. Vuelvo de nuevo a Camilo B y comienzo mis prácticas de ayudante de auxiliar administrativo, en este caso en el Ayuntamiento de Elche, en el Centro Polivalente de Carrús, durante 3 meses. Me encantó la experiencia, sabía que iba por el buen camino. Era una oportunidad para dejar una buena imagen, pero no solo mía, sino de todas las personas con discapacidad intelectual. No creáis que este camino que os cuento ha sido fácil. Este camino está lleno de retos, inseguridades superadas, frustraciones, risas y llantos. Después de esta gran experiencia, en las prácticas, Carlos, Ginés y María José Juan le dijeron a mis padres y a mí que pronto conseguiría un empleo, y así fue. Fui contratado por la empresa Mustang durante 6 meses. Seguía sin creérmelo, estaba en una nube. Yo trabajando con discapacidad, ¿quién me lo iba a decir? Termino el contrato y no me renuevan. Yo me vengo abajo, pensando que algo había hecho mal. Me sentía realmente mal. Fernando Romero me ayudó mucho explicándome que el contrato era para esos meses determinados. Estaba de apoyo a la tienda y que yo lo había hecho muy bien. Vuelvo de nuevo al centro Camilo B y sigo formándome como auxiliar administrativo. Y llegó mi año, 2017. Un año en el que me han pasado muchas cosas. En febrero me informan que me trasladan de prácticas de ayudante de auxiliar administrativo a una de las fundaciones más importantes de nuestra ciudad, Fundación Juan Perán de Picolinos. Estaría aquí durante 2 meses en prácticas, en las cuales aprendí muchas cosas, ya que tenía a varios compañeros que desde el primer día me dieron su apoyo y su amistad. Puse en práctica todos los conocimientos que había acumulado a lo largo de mi trayectoria. Estaba ilusionado con esta oportunidad y ver que todos los compañeros me trataban como un trabajador más. Pasado el periodo de prácticas, me informan que están súper contentos conmigo, con mi trabajo, y deciden contratarme durante 2 meses. Pasan los 2 meses de contrato y me dicen que están súper contentos conmigo, pero que me dan 2 meses de vacaciones, el verano completo, y que en septiembre se pondrían en contacto con APSA. Yo, como soy un chico previsor y no quería quedarme en casa, en julio me presento a las prácticas de acceso a la Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad Tempe APSA de la Universidad Miguel Hernández. A finales de este mismo mes recibo una llamada esperada. Estoy admitido en la cátedra. En ese momento me puse a llorar de emoción. Por fin podría cumplir otro de mis sueños, sentirme universitario y con discapacidad, que no es nada fácil. Pasé un verano genial, muy motivado por lo que llegaba y orgulloso de mí mismo. Quisiera aprovechar la ocasión
para agradecer al profesor Antonio Luis Martínez Pujalte y a Paco González, director de RSC de Tempe, el haber colaborado con APSA para la creación de la Cátedra de Discapacidad y Empleabilidad de la UMH en Elche. Antonio Luis, Paco, muchas gracias. Bueno. En septiembre comienza mi andadura en la universidad. Me encanta ese ambiente, conocí gente nueva y he hecho muy buenas amistades. Pero la cosa no acaba aquí. A finales de septiembre recibo otra llamada súper esperada. Era la Fundación Juan Perán de Picolino, que me ofrecía un contrato indefinido. Sí, han oído bien, indefinido. Mi vida, como he dicho antes, ha cambiado por completo. Estudio por las mañanas en la universidad y trabajo por las tardes y estoy muy feliz. Esto lo compagino con mis entrenamientos en el equipo de deportes sin adjetivos, de básquet y fútbol sala, de mi ciudad, y un equipo para personas con discapacidad intelectual, y hay más. También toco el bombo en una de las bandas de mi ciudad, en la Flagelación y Gloria, a la que aprecio muchísimo. Ya que desde el primer día me acogieron con los brazos abiertos. El mes pasado me marcho a Cádiz con mis compañeros de equipo para participar en el Campeonato de España de baloncesto para personas con discapacidad. Ya que no sabéis qué, ganamos el campeonato, hemos sido campeones de España. Como veis, soy un chico muy ocupado, pero a la vez muy feliz. Un año precioso, lleno de logros y alegrías que me gustaría, si me permitís, dedicárselo a mi abuelo, mi amigo, mi guía, mi todo. Se llamaba Pepito y desgraciadamente falleció hace 2 semanas, sin poder despedirme de él. Pero sé que allá donde esté, se siente muy orgulloso de mí y yo seguiré con sus consejos siempre. Y para despedirme, animo a las personas a este acto a que sigáis colaborando con APSA y dándonos las oportunidades para poder alcanzar nuestros sueños. Os pido que confiéis en nosotros y en nuestras capacidades. Y a vosotros, a las personas con discapacidad, animaros a que sigáis adelante. Aunque os encontréis obstáculos, aunque el camino se complique, porque con esfuerzo y entusiasmo podemos conseguir nuevos retos y llegar a la meta. Muchísimas gracias a todos. Muy bien. Pues creo que era un testimonio bonito para cerrar porque es muy emotivo, efectivamente, entre otras cosas porque había muerto su abuelo 2 semanas antes, estábamos en clase justo en el momento en el que se enteró. Pero yo quería ponerlo también porque creo que es un reflejo muy claro de lo importante que es para una persona con discapacidad intelectual, por las 2 cosas que ha dicho. Él ha hablado de sus 2 sueños, ¿no? Por una parte, sentirse universitario, es decir, tener la posibilidad de tener una formación en el mismo entorno que las demás personas de su edad, y por otro lado, tener un puesto de trabajo, alcanzar su inserción laboral. Bueno, yo con esto concluyo, y si hay cualquier pregunta que queráis plantearme, pues estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias a todos.